Bienvenidos a nuestro canal de radio, Rayo Shark. Hoy hablaremos tres temas que para ti serán muy interesantes. El primero es el cáncer de mama. El tercero es mitología y leyendas mexicanas. El tercero, para iniciar la semana halloweenesca, iniciaremos con historias de miedo. Y para iniciar, el primer tema es el cáncer de mama. El 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Constituye a México desde el año 2006, ya que es la primera causa de muerte en enfermedad de cáncer en la población femenina. Y bueno, ahorita veremos un pequeño video y luego pasaremos con mi compañera Emily. Este video es patrocinado por Platzi, cursos en línea. El cáncer es una enfermedad con muy mala reputación y sin duda se la merece. Con más de 9 millones de muertes en 2018, sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Su tratamiento muchas veces es costoso, difícil y no siempre muy esperanzador. Por eso colaboramos con Christian Marin Müller de Laboratorios Speratum para que nos ayude a responder esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil de curar el cáncer? Primero debemos entender mejor qué es el cáncer, o mejor dicho, los cánceres, ya que es un conjunto de enfermedades que tienen un importante factor en común. Son células que se reproducen de manera descontrolada debido a daños en su ADN genoma. Por eso, aunque se clasifique el tipo de cáncer según el órgano, como enfermedad tiene mucho más que ver con el funcionamiento del ADN y de la célula. Así que detengámonos un momento en esto. Imaginemos que cada célula es una orquesta. Dentro de ella está el ADN, que es la biblioteca de partituras en la que se encuentran todas las sinfonías posibles, clasificadas por autor y época. Para que estas partituras sean leídas, el ARN mensajero se encarga de llevar la sinfonía a los músicos. Estos músicos son los ribosomas, que interpretan la partitura del ARN para generar las proteínas. Todas las proteínas tocadas en conjunto suenan como una sinfonía específica de la función de la célula, ya sea sinfonía del ojo, del intestino o de la neurona enamorada. Y como en cualquier orquesta, se requiere de un director para que cada instrumento toque su parte en el momento y modo precisos. En nuestras células, este papel lo realiza otro tipo de ARN, los microARN. Esto es en una célula sana, pero ¿qué pasa en las células cancerosas? Ahora Christian Marin Müller nos va a ayudar a explicarlo. Si el comportamiento de una célula es como decir una orquesta tocando la melodía de la vida, una célula cancerosa o cancerígena es como una orquesta donde no hay director. Entonces, los niveles de las moléculas están sumamente alteradas, especialmente estos niveles de microARNs. Entonces es como que los instrumentos estuvieran tocando las notas fuera de lugar, con un volumen exagerado, y algunos otros simplemente no están tocando cuando deberían hacerlo. Uno de esos instrumentos que básicamente tiene el volumen apagado es el de la apoptosis. ¿Apoptosis? ¿Qué es eso? La apoptosis es el mecanismo de muerte celular programado, por medio del cual el cuerpo elimina las células viejas para dar lugar a las células nuevas que nacen. Sin embargo, en el cáncer este mecanismo está básicamente apagado. Las células de cáncer tienden a volverse básicamente inmortales en el hecho de que simplemente van acumulando más y más copias sin que se pierdan las células originales. Esto causa que se vayan formando masas, que son los tumores, y también van acumulando errores genómicos y genéticos a lo largo del tiempo. Esto va permitiendo que las células se vayan volviendo cada vez más agresivas, vayan acumulando errores que las hacen más difíciles de tratar, más difíciles de responder a quimioterapia, y hacen que ocurra la metástasis, que es cuando los tumores invaden tejidos contiguos y se esparcen a lo largo del cuerpo. Este mismo mecanismo es lo que causa que los tumores sean tan diferentes de una persona a otra, porque las células se van reproduciendo muy rápido y van cambiando de forma muy veloz.
Por eso es que los tratamientos tradicionales como la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía suelen aplicar una filosofía de cortar por lo sano. Esto muchas veces es muy agresivo con la parte sana del cuerpo. Además, con frecuencia el diagnóstico se realiza en fases ya avanzadas, haciendo al tratamiento mucho más agresivo todavía. Sin embargo, investigaciones recientes permiten desarrollar tratamientos menos agresivos, enfocados en el funcionamiento de las células, como el uso de los microARN. Los laboratorios Speratum han desarrollado un tratamiento basado en esta biotecnología. Cristian, platícanos al respecto. Efectivamente, en nuestro laboratorio hemos estado desarrollando una novedosa terapia contra el cáncer de páncreas, la cual se basa en estas pequeñas moléculas de microARN, específicamente en una llamada MIR198, la cual es una molécula que se encuentra a niveles muy altos en las células normales del cuerpo, donde regula el crecimiento celular. En los tumores esta molécula desaparece y esa deficiencia permite que el cáncer crezca desenfrenadamente y muy agresivamente. Nuestro trabajo consiste en sintetizar estas moléculas en el laboratorio e introducirlas de vuelta al cuerpo en nuestras nanopartículas, las cuales buscan en los tumores, sueltan el contenido y básicamente suben el nivel de estas moléculas, lo cual restaura el funcionamiento y el balance celular. A través de este procedimiento hemos podido observar reducciones muy significativas en el tamaño de los tumores, en la metástasis, y podemos revertir la resistencia a la quimioterapia en los modelos animales que hemos probado. Nuestra misión es continuar desarrollando esta tecnología y esperamos poder empezar a ayudar a seres humanos muy pronto. Además del cáncer de páncreas, ya hemos empezado a entrar en otros tipos de cáncer, porque sabemos que el cáncer no es necesariamente una enfermedad de ubicación, sino que es una enfermedad molecular. Y esta molécula tiene la oportunidad de restaurar muchas de estas redes en diversos tipos de cáncer. Y ojalá así podamos ayudar a muchas personas en un futuro. Muchísimas gracias. Y aunque este tratamiento se encuentra todavía en fase de desarrollo, deseamos que no falte mucho para que pueda estar accesible al mundo. Curiosamente. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo se origina el cáncer como tal. Se supone que pues nosotros como seres humanos y los seres vivos en general tenemos nuestras células. Estas células están compuestas por el microARN, que es el encargado de dar las órdenes a lo que se encuentra dentro de la célula para que todo vaya con un buen funcionamiento. Pero cuando una persona tiene cáncer, quiere decir que tiene células cancerígenas, las cuales carecen de microARN. Entonces, por lo que no tienen un control en sí mismas y se reproducen a tal punto de ser bastantes y generar los conocidos tumores, que pues, es uno de los síntomas del cáncer, que pueden ser mortales. Y pues como vemos, igual se origina cuando son las células que en sí pues terminan, bueno, es difícil de combatir, dado de que como son células mismas del cuerpo, nuestro cuerpo pues no lo ve como un maleficio que tenemos o como una bacteria o como una infección, como cualquier otra cosa, sino que lo ve como que son nuestras. Entonces es un poco más difícil de combatirlo o no se da cuenta por el momento, dado de que pues como son mismas nuestras, no ve, y al final de esta misma célula malita se empieza a seguir reproduciendo, y eso es lo que hace que después salgan tumores y cosas así, donde ya se empieza a detectar aún más, y pues al mismo de reproducirse va jalando nutrientes, que es lo que empieza a causar los síntomas del cáncer. Como debilidad y cosas así. Bueno, como estaba mencionando mi compañero, pues estas células y así, pues... Bueno, como estaba diciendo, estas células se convierten en tumores y todo eso, pero también puede ser, o sea, el cáncer de mama también puede ser en hombres, no porque se llame de mamá o algo así, o que aparezcan en las glándulas mamarias mayormente en mujeres, significa que solo es específico para nosotros como mujeres. Simplemente
es que es mayor la probabilidad de que salga en féminas, pero también puede ser en hombres. Sí, de hecho, 1 de cada 10 casos del cáncer de mama se detecta en hombres, y a los hombres les da se detecta de los 50 años en adelante, es que se detecta en ellos. Igual, la primera descripción del cáncer de mama está escrita en un documento de hace 3000 años por los egipcios, y parecía ser que los egipcios trataban el cáncer con el cauterio, que era un procedimiento curativo que se empleaba para quemar o destruir el tejido orgánico que estaba En la glándula mamaria. ajá, Que estaba en la ajá. glándula mamaria. Que es como- Sí. Pero igual también hay que hablar, o sea, igual el cáncer de mama es muy importante, pero igual también hablaremos de, hay muchos tipos de cáncer, como pues no solo hay un tipo, sino hay varios tipos, entonces un tipo, cada uno tiene diferentes tipos de Síntomas síntomas, de efectos en contra de nuestro cuerpo. Y para prevenir estos mismos tumores que provocan el cáncer es muy importante que se detecten a tiempo. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Bueno, pues con la autoexploración. En el cáncer de mama, pues es muy común que cuando las jóvenes, sí, más que nada mujeres, les empiezan a crecer las glándulas mamarias, las lleven como con un ginecólogo o algo así y se hagan la autoexploración, que es básicamente levantar el brazo e ir tocando para ver si hay algún malestar o algún bulto que ellos puedan detectar de manera con el tacto. Ajá. Y sí es muy importante tratar de ver esto y encontrarlo a tiempo, dado que cuando se empezó a hablar más del tema, donde hizo una revolución, fue en el 2018 que alcanzó 9 millones de muertes. Entonces, sí es muy importante prevenirlo y detectarlo a tiempo para evitarlo. Sí, porque hay que detectarlo a tiempo, porque solo el cáncer detectado a tiempo solo tiene un 95% de probabilidad con cura. O sea que si no lo logras detectar a tiempo, no, pues ya no podrá tener cura y vivirá con tratamientos y quimio. Como sabemos, pues ningún cáncer hasta el momento creo que ha tenido cura, simplemente existen tratamientos como la quimioterapia, donde se pueden tratar y en casos muy específicos pueden llegar a curarse y pues, tener una vida normal de vuelta, pero en su mayoría no, simplemente siguen viviendo con esos tratamientos. Como dijo mi compañera. Y un pequeño dato, el primer listón o lazo rosado fue utilizado en el otoño de 1991 cuando la Fundación Susan G. Komen los obsequió a los participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York en una alusión a los sobrevivientes del cáncer de mama. Un pequeño dato. Y pues supongo que se estarán preguntando, ¿y cómo puedo saber que yo puedo ser un posible candidato de cáncer de mama? Bueno, como tal no existe como un patrón de actitudes o hábitos que te puedan generar cáncer, como pues otros, como el cáncer de pulmón, que es porque fuman mucho, no sé. Pero en específico como que no tiene unos pasos o algo así a seguir para que te dé. Simplemente puede ser porque tienes antecedentes de personas en tu familia que hayan tenido este tipo de cáncer, o por sobrepeso, mala alimentación, ese tipo de cosas, como que no. ¿Ya? Bueno, de todos modos siempre hay que checarse una vez al año, porque pues no es el que pues, si tú nunca te checas, pues ni modo, ¿cómo vas a saber, no? Es mejor checarse una vez al año. Ajá. De hecho, eso es lo recomendado por doctores, que vayan a hacerse un chequeo anual, por así decirlo. Y pues más que nada para el bienestar de cada uno, para que podamos detectar este tipo de enfermedades a tiempo y que no vaya a ocurrir algo más. Bueno, nos iremos a comerciales, pero antes vamos a felicitar a la maestra Areli, que por su cumpleaños. Felicidades, un añito más.
Sedmar 36, Playa del Carmen, cuenta con 4 carreras técnicas, que son técnico en Administración de Recursos Humanos, técnico en Acuacultura, técnico en Electrónica y técnico en Recreaciones Acuáticas. Al concluir tus estudios obtienes certificado de bachillerato tecnológico, cédula y título profesional de la carrera que cursaste. Jóvenes del futuro, Sedmar 36 es tu mejor opción. Y regresamos de los comerciales. Quería comentarles que estamos vestidos de rosa porque estamos haciendo conmemoración al Día del Cáncer de Mama. Y pues, el rosado y el sol. Bueno, y ahora iremos con el segundo tema, que es mitología y leyendas mexicanas. Sí, bueno, mitología y leyendas mexicanas, hablaremos sobre 2 temas interesantes de que es sobre dragones y duendes. Y más que nada, pues, dragones nos referiremos a nuestra cultura aquí mexicana, o como lo conocían nuestros antiguos ancestros, ya sean los mayas, que lo llamaban Kukulcán, ya sea los aztecas, que le decían Quetzalcóatl, o como lo puedes conocer tú y yo, la serpiente emplumada. ¿Y qué pasa con este tema? Pues es de que es algo muy interesante, dado de que es un tema muy interesante, dado de que el dragón y la serpiente es muy fácil de distinguir actualmente, ¿no? Por todas las fantasías que sabemos. La serpiente es 2 colmillitos, 2 abajo y 2 arriba, y los dragones muchos dientes y más, hasta con plumas y bueno, con, ¿cómo dicen esto? Escamas y cosas así. Entonces, si nosotros nos fijamos en cómo diferenciaban estas 2 criaturas, los antiguos ancestros, podría verse de que igual, así lo diferenciaban, con 2 colmillitos, lo ponían en una estatua y también hacían estatuas grandes de su dios Quetzalcóatl. Entonces, pues no sé, ustedes igual, como por ejemplo lo de la cultura asiática. La cultura asiática, por lo cual, como han visto, ellos también tienen sus dragones, en especial es como siempre hemos visto. Entonces, no solo en la cultura asiática y más de ahí tienen dragones, sino también en la cultura aquí mexicana, aquí mismo tuvimos dragones desde hace mucho tiempo, por lo cual somos casi relacionados con la cultura asiática, pero nosotros somos más especiales. Sí, pero es que está un poco curioso que pues tengamos una criatura en común, por así decirlo, porque si tomamos al dragón representado en China y a la serpiente emplumada, podemos ver que tienen características muy similares y es algo como que te quedas, ¿cómo es que las personas tenían básicamente el mismo pensar para representar algo que se ve casi exactamente igual, por así decirlo? Y pues así. Ajá, por eso los mayas hacen esculturas como ellos lo ven. Entonces, por ejemplo, en la cultura asiática, o sea, obviamente hace mucho tiempo no había fotos para tomar foto. Ay, mira un dragoncito, ¿no? Le tomo foto. Entonces, ellos mismos hacían como estatuas para que lo que ellos veían o así relacionado con el dragón. Uh-huh. O, por ejemplo, como estaba mencionando mi compañero, ellos bien que podían diferenciar a los dragones de las serpientes, pero le dieron este nombre de serpiente emplumada, Quetzalcóatl o Kukulcán, a su dios, porque era lo que más comúnmente veían. Por ejemplo, pues veo más común a una serpiente, pues así le voy a llamar a mi dios, por así decirlo. Y pues ahorita vamos a pasar con lo de los aluches, los duendes, o conocidos más en el centro del país como chaneques. Tu primito ahí. Sí, siempre en Yucatán siempre ponen apodo de alush a los niñitos por ser traviesos. Y por estar chapados. Ajá. Bueno. Ahorita vamos a pasar con los aluches, que como no sé si se enteraron, así pueden poner en los comentarios, que apareció una noticia en que en Cancún, creo, en Cancún querían construir un puente y se derrumbaba.
Sí, pues la historia del puente a mí me la contaron cuando trabajaba. Me contaron de que esta historia del puente surgió en la parte de Cancún. Y bueno, si ustedes van ahí, en ese mismo puente, a lo mejor ponemos aquí la dirección de dónde se encuentra o imágenes de cómo se ve ahorita. Bueno, en ese entonces se quería construir un puente donde estaba esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Que varios constructores, cada vez que se trataba de terminar, aparecía roto, destruido, otra vez como si nada. Y otra vez lo hacían y otra vez aparecía así. Entonces, ¿qué pasó? De que empezaron a llamar guardias para hacer vigilancia en la noche, algunos se quedaban porque dicen, no, pues ha de ser un loco, un ladrón ahí, de que se queda ahí, ¿no? Pero resulta de que no, de que aunque se quedaban ahí, dada la casualidad, se rompía y nadie lo veía. Entonces, ¿qué pasó? Que en una de esas partes de lo que estaban explorando, una persona dijo que era una luz. Y pues los arquitectos pues se reían de eso, ¿no? De que cómo va a ser, de que va a ser una luz y todo, de que pues esas cosas no existen y así. Y directamente esta persona que lo creía fue con el encargado de la obra y le comentó esta idea y él no la creía. Hasta de que después de que se hartaron, esta persona siguió insistiendo y les dijo de que él conocía un grupo en Yucatán, no sé si era Mérida o en algún pueblo de Yucatán, pero que podía ayudarles porque él creía que era una luz. Pero dice de que tenía que llevarlo hasta con él. Y resulta de que en esta expedición que van llegando y van yendo hasta con el brujo, llegan y que el brujo les responde de que ya sabían a qué venían. O sea, él va entrando y que el brujo les dice, no me acuerdo bien esa parte del diálogo, pero se refería a que ya sabían su problema y él todo sacado de onda, como, ¿qué? Entonces dice de que lo que estaba haciendo que estaba mal, porque muchas veces puede ser de que todavía no habían terminado sus años cubriendo ese lugar, a lo mejor alguna persona pues quería, antiguamente se veía como que les dijo que esa parte era su hogar y de que no se habían pasado los años o de que era su hábitat. Y muchas veces cuando se empiezan a construir o se les molesta, ellos pues tienden a romperlo porque pues se sentían amenazados. ¿Qué pasó? De que llamaron a este brujo a que viniera hasta con ellos y de que el brujo lo trató de correr y de que dice de que el que estaba encargado de la obra dice que lo vio como el brujo estaba platicando con una persona y se escuchaba una voz, pero pues de que no, él estaba como que wow, sacado de onda porque pues no creyó que pasara algo así. Y dice de que llegaron a la conclusión de que, bueno, el brujo les dijo de que la luz estaba enojado porque le habían destruido pues la parte donde él estaba, donde él tenía una casita y todo, le habían destruido el lugar y él quería su casita de vuelta y si no se lo hacían otra vez, él iba a seguir destruyendo eso. Entonces, pues ahorita si van a la parte de ahí, si van ahí en donde está el puente, van a ver ahí como una pequeña pirámide que es como su casa de él, como una ofrenda para que pues no se molestara este duende. Igual como podemos ver, hay duendes malos y hay duendes buenos. Por ejemplo, los aluches pueden ser unas personas buenas, pero a veces son muy malas. Por ejemplo, hay una historia que a mí me tienen contado, es que, bueno, hace mucho tiempo, donde no existía ni luz ni nada, solo era un pequeño pueblo. Entonces este pequeño pueblo, pues, o sea, era como un lugar muy especial para los duendes. Estos duendes, en lo general, protegían mucho al pueblo, más a su gente. Entonces, en cada esquina del pueblo había como un jefe muy grande, o sea, los jefes de los duendes, que ellos protegían el lugar. Cuando se acercaban como espíritus o algo malo para atacar a la gente, por ejemplo, no sé si lo conocen como el mal viento, que a veces si tú sales en la noche y te da el mal viento, pues te puede dar vómito, te puede dar malestares. Entonces, por eso hay muchas mascotas que cuando vas en tus pueblos así puedes ver que está tirado. ¿Por qué? Porque a este perro le llegó el mal viento. Sí, me tocó ver cómo muere uno. Pobrecito.
Entonces lo que hacen estos duendes es que cuando llegan estos malos, llaman a los demás para atacar. Por eso a veces se escuchan chiflidos en la noche. Eso es como que ya viene el mal, hay que atacar. Por lo cual te regañas si tú chiflas en la noche, porque es como que si tú estás chiflando, van a pensar los duendes de que, o sea, ya van a llegar otra vez los malos. ¡Pum! Sí, por ejemplo, Brian es de Yucatán y mi familia es de Tabasco, y aún así esto de los chiflidos sigue siendo algo en común para relacionarlo con duendes. Porque mi mamá a mí me decía que no chiflara de noche porque los estaría atrayendo, porque así es como ellos se comunicaban a veces. Y Sí. pues, sí era algo medio turbio Ajá. pensar que pues, yo los estoy llamando nomás por chiflar. Ajá. Igual puede ser algo muy poquito sacado de tornillito, pero... O sea, aquí dudo que aquí en Villas te pones a chiflar ahí, pues no, Ajá. no corriendo, ¿verdad? O sea, Y ahorita, pues aquí eso es no. lo que dice mi mamá, que pues aquí donde ya hay muchas construcciones, pues más o menos ya no se ve. Ya no nada. hay. Es una pequeña ciudad con luz y ya no hay nada. Mm, Pero- Algo un poquito cercano a los aluches, que son como los chaneques, que creo que esos sí son como los malos, por así decirlo. Ay, Y pues... ya pues ya no. Y pues ya nos dimos cuenta que a veces los duendes pueden ser tanto buenos y malos. Entonces, vamos a comerciales. Hola, no los había visto. Sean cordialmente bienvenidos a ser partícipes en los talleres en los laboratorios y en las instalaciones del MAS 36. Talleres como microbiología, Amontado de insectos cocina molecular. y observaciones con el telescopio donde miraremos las estrellas. Los esperamos. La carrera de técnico en acuacultura permite al estudiante realizar actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de flora y fauna acuática, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa. Distingue sistemas de cultivo acuícolas y produce alimentos vivos en condiciones controladas, como peces, crustáceos, moluscos y mucho más. Al concluir tus estudios obtienes certificado de bachillerato tecnológico, cédula y título profesional de técnico en acuacultura. Yo soy Semar 36. Sedma 36 es tu mejor opción. Modo emo. Listo. Bueno, regresamos de los comerciales y les quería invitar a inscribirse a los talleres que se hay en la escuela y a un taller muy especial que es el taller montado etimológico que será el próximo lunes, que tratará de insectos. Bueno, Y, bueno, iremos con el último tema, que es ya para la semana halloweenesca, historias de miedo. Y bueno, como estaba mencionando yo en el otro punto sobre los duendes y así, pues también tengo como una anécdota que no es tanto mía, pero sí de familia cercana. Y es que pues mi familia vive como en un pueblo de Tabasco y ahí pues se aparecen muchos de ese tipo de cosas, de que duendes, fantasmas y cosas así. Entonces, pues esta historia transcurre en los años ahí del caldo, donde mi abuela aún era joven y tenía un hermano. El chiste es de que este hermano, tío de mi mamá, tenía una hija, y esta hija pues era muy bonita y todo. Entonces cuenta que un duende, va a sonar medio turbio ahí, se enamoró de ella, por lo que la iba a buscar, la iba a molestar, siempre le chiflaba, como decíamos sobre los duendes en el otro tema, que ellos se comunicaban a través de los chiflidos. Entonces lo que hacía este duende era que le chiflaba y la seguía y le hacía maldades y cosas así, ¿no? Cosas de enamorados. Entonces, pues, cuenta que un día, pues, se hartó el tío de mi mamá, se hartó y dijo, no, pues ahorita me lo voy a agarrar. Y le puso una botella de tequila, le puso una baraja de cartas y le dejó un espejo.
el espejo era porque los duendes, según son avariciosos, o sea, vanidosos, les gustaba mucho ver su reflejo. El alcohol, pues porque les gustaba emborracharse, y los juegos porque, pues, no sé, les entretenía. Entonces, pues el duende se emborrachó, se distrajo con el espejo y con los juegos, y en una de esas, pues el tío pues, se lo agarró a cuerazos así con un cinturón, y pues le dijo que ya nunca más volviera, y dicen que pues nunca volvió más. Estaba medio turbio, así como que se te aparezca un duende. Y pues mi abuelo decía que estos tenían aspecto de que eran como niños chiquitos, pero con orejas puntiagudas y dientes muy afilados y con los pies al revés. Entonces cuenta que una vez, bueno, mi abuelo era mucho de ir a la iglesia y de predicar y cosas así, de la iglesia católica. Entonces dice que un día estaba pues en la iglesia rezando y escuchó que un niño se reía. Entonces fue como que bien extraño porque no había nadie a esa hora en la iglesia. Y volteó y estaba un niñito con los pies al revés y así como un duende. Y se estaba riendo de él. De que no, pues no sé qué, y lo estaba molestando, y pues mi abuelo se súper sacó de onda porque se supone que es un lugar sagrado a los que ellos no pueden entrar. Y pues también se lo cuerió. Agarró su cinturón y se lo cuerió así, y lo correteó. Y fue como, sé que no suena tan tenebroso, pero si tú estuvieras en esa situación, yo creo que sí te pone en modo paniqueado. Imagínate un duende ahí doblado sus pies mirándote todo el tiempo, o sea, es como que... Ay. También dicen que cuando un duende se enamora de ti no te puedes casar. Dice que los ahuyenta. Bueno, eso me dijo mi papá, que su amigo nunca se pudo casar porque una duendecita se enamoró de él y correteaba, bueno, ahuyentaba a sus prometidas, por así decirlo, a los que le intentaran hacer algo, las ahuyentaba, las asustaba, y él nunca se pudo casar ni nada, porque la duenda estaba muy enamorada. Muy clavada. Y pues eso. A ver, ¿alguien tiene alguna experiencia? Brian tiene. Yo, o sea, bueno, no es tan tenebroso porque es una historia muy X ahí, pero sí me dio mucho miedo. Porque miren, fue el año nuevo, pues siempre nos reunimos con mi familia materna, siempre nos reunimos todos. Entonces nos ocurrió a mis primos y yo ir a la casa de mi prima, ¿no? Y que rara vez, no sé, era un niño chiquito, o sea, ni sabía lo que hacía, me obligaron a cantar la canción de Frozen. Pero hay una curiosidad de que yo, pues en ese momento, pues yo tenía mi celular y se lo presté a mi prima para grabar ahí haciendo el relajo y todo. Mientras mi prima apagaba las luces, modo discoteca. Luego de allá, pues ya cuando pasó ya de grabar, pues dije, vamos a ver los videos, ¿no? Y pues estábamos viendo el video y pues lo que pasa es que ya había una pequeña habitación al fondo que cuando sale mi primo modo modelando ahí, atrás aparece una niña como rasgos muy, muy raros así, porque sale con su pelo así y tenía un color de piel como muy, o sea, es una ropa color pielcita ahí, entonces como que de repente apareció y ¡pum! Desapareció así, y nosotros como que pedo, o sea, y nos dimos cuenta de que nuestros primos estaban más al lado y atrás no había nadie, entonces nosotros nos espantamos de que nos fuimos a la casa de mi abuelito, y lamentablemente no sé si lo borré o se borró solo, porque te juro que ya yo no lo tengo, porque sí lo tenía el video, pues si no ya se los hubiera mostrado y ustedes pensarían cuál. Aquí en pantalla. Ajá, aquí en pantalla haciendo el oso del Frozen. Si se recupera el video, probablemente se va a poner. Ajá, Si se los recupera. buscaré, si no, pues valió cheque. Ni modo. Ni modo. Yo tengo como una historia similar y así que me pasó con mis primas, y es que pues como yo les había dicho, mi familia pues vive en Tabasco, así como en una colonia súper alejada y todo, donde hay mucho monte. Entonces se supone que digamos que está la casa de mi abuelita y al lado está la casa que es de mi mamá, por así decirlo, pero mi mamá se la había prestado a una tía y así para que viviera con sus hijos. Uno de estos hijos, lamentablemente, que es mi primo, bueno, que era, falleció por cáncer de pulmón y pues falleció lamentablemente y todo, y fue muy triste. Pero pues meses después esa casa se volvió a ocupar por una viejita que vivía ahí cerquita, era como amiga de la familia.
El chiste es de que un día yo estaba jugando con mis primas y a mí se me ocurrió cantar una canción que es de una película de terror, no me acuerdo su nombre, pero si la recuerdo ahí lo voy a poner, que pues decía una canción de 1, 2, 3, toca la pared, y recuerdo que yo tocaba la pared así fuera de la casita, y decía 1, 2, 3, toca la pared, y se supone que no había nadie en esa casa. Entonces mis primas y yo era como que, wow, así de que algo malo va a pasar, ¿no? Y pues no pasaba nada, hasta que medio escuchamos como que alguien con sandalias, con chanclas, arrastraba los pies por la casa. Y dijimos, ay, ¿qué onda? Pues se supone que no hay nadie porque estuvimos jugando ahí adentro. Entonces, pues yo me metí a investigar, así modo Sherlock Holmes, así de que, a ver. Y pues en uno de los cuartos vi que una hamaca se estaba meciendo y tenía el ventilador encendido. Y yo así de, había alguien aquí porque pues cuando te subes a una hamaca y así, pues sí se está meciendo, pero porque estuviste hace un tiempo ahí sentado, ¿no? El movimiento. Y pues sí nos sacamos mucho de onda y fue como que, ay, pues seguro fue la viejita que vivía aquí, no nos dimos cuenta que se acaba de levantar y todo. Y fuimos a buscarla y dijimos, ¿para dónde habrá agarrado? Y de la nada vemos a esa misma viejita sentada, platicando con mi abuelita desde hace, tiene rato. Le preguntamos, ¿usted no estaba en la casa durmiendo? Y ella así de, no, yo llevo como 1 hora y media aquí platicando con tu abuelita. Y fue como, entonces, ¿quién estaba en la casa? Y era como que, se lo conté a mi mamá y a mi familia y fue como que, ¿sabes quién dormía así? Me dijeron, y fue como, ¿quién? Pues tu primo, el que falleció hace unos meses. Él prendía su ventilador, se acostaba en su hamaca y siempre caminaba con los pies arrastrados con chanclas. Y fue como que, ay, lo invoqué o algo así porque sí nos espantamos muy feíto. Ya no volví a jugar eso ahí. Sí, es que, por ejemplo, hay muchos misteriosos, por ejemplo, nosotros, desde pequeños, nuestros papás. O sea, ustedes pongan sus comentarios si es cierto, porque cuando jugabas a las escondidas de noche te decía, no juegues las escondidas en la noche. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo jugarlo? Porque el chiste es que aparece, pues, el diablo, por ejemplo. Según yo sé, las escondidas es como un juego malo de noche. Un juego satánico, porque no voy a hacer que estés jugando y de repente aparece algo así. Adiós, te llevan. Y te llevan. Sí. Bueno, mi mamá decía que era más que nada tenerle miedo a los vivos que a los muertos, pero pues igual dicen que es algo muy malo jugarlo de noche porque te pueden asustar los espíritus malignos y cosas así extrañas. Ay, sí. También hubo una vez que en esa misma casa de mi abuelita, es que no sé por qué esa casa trae las desgracias o espantos o quién sabe, pero pues se supone que pues, era cuando ya había fallecido mi abuelita, me parece. Pues yo tengo una primita que está súper chiquita y que tenía unos juguetes que luego hablaban así de que hola, que no sé qué, para enseñar las palabras. Y resulta que pues estaba mi hermana y otros primos. Y en una de esas pues no había nadie en la casa de mi abuelita y pues mi primita dejaba todos sus juguetes siempre apagados con un switch. Entonces pues mi hermana pues le daba mucho miedo la oscuridad y todo así, el misterio y así. Y en una de esas dijo ella, ya me voy. Y uno de los muñecos le contestó, adiós. Y fue como petrificada porque fue como... Y salió corriendo mi hermana y mis primos fueron a checar y el muñeco estaba apagado. Entonces fue como, cuando está apagado, ni aunque tú le muevas, ni aunque tú le aprietes, no va a hablar. Y aún así el muñeco seguía diciendo, ¿cómo estás? ¿Ya te vas? Y fue como, ay, y pues salieron corriendo y creo que el muñeco lo quemaron. No sé, pobrecita mi prima se quedó sin juguete, pero era por un bien mayor. Sí. Poseído. Ay, aquí tiene una historia de terror. No, pues yo no tengo una historia de terror como que muy así, sino que tengo una historia al revés, diría, que mágica, espiritual, podría decirse. Lo que a mí me pasó fue de que pues para mí desde muy pequeña edad me dejaban solito antes en una casita que vivíamos ahí por el ejido. Entonces era de estar solito porque mi mamá trabajaba y a veces salía pues con su esposo, que es mi padrastro, podría decirse. Entonces un día de estos me dejaron solito en la casa, yo estaba chiquito.
Y pues yo todo paniqueado, pues no veía a mi mamá, no veía a nadie en la casa. Decidí pues salir porque pues estaba asustado adentro. Y eran por ahí como de las 4, de 3, podría decir. Porque no había nadie. Y en la mañana, o sea, ¿Toda la noche? Sí, fue en la noche. Ay, no. Y en esos tiempos del ejido, cuando yo tenía, ¿qué? 6 años, creo, 5 años, creo, más o menos, no estaba como que muy todavía con alumbrado en ese entonces. Y de hecho, creo que todavía Bellavista era como medio invasión en ese todavía entonces. ¿Y qué pasó? Que, bueno, yo salgo y yo no veía mis chanclas. Me acuerdo bien porque fue algo muy así, ¿no? No veo mis chanclas, me las pongo a buscar y salí descalzo. Y en ese entonces la chapa era como de bolita, entonces nada más le tenía que girar la bolita y ya el seguro pues ya se zafaba rápido. Entonces pues yo zafo el segurito, abro ahí y no veía a nadie en la casa. Y, ay, perdón, es que fotos. No, entonces yo salgo, abro la puerta y hagan de cuenta que era pura terracería. Estaba como el monte de este lado y todo el piso no había nada así, sino que era pura piedrita y así. Y el pedacito donde donde estaba mi casita era como unos bloques, entonces yo me senté ahí y había una pequeña luz de un vecinito que tenía como, ¿qué podría decirse? Como a unas 5 casas estaba la casita de mi vecino. Y ese acostumbraba a tener la luz prendida. Entonces yo como estaba chiquito, pues, chiquitito, ¿no? Chaparrito. Y enfrente tenía un amiguito y no se podía ver nada. Yo no veía nada en ese entonces. Y me acuerdo de que enfrente una voz me habló y me dijo, ¿qué haces ahí? ¿Por qué saliste a estas horas? Y yo le dije, es que no está mi mamá, estoy solito. Ay, no. Y me dijo, estoy solito y pues no está mi mamá. Y yo, en mi inocencia de niño, creía que era el papá de mi amigo de enfrente, porque enfrente vivía un amiguito que tenía una camioneta y su casa era como de estas barandillas que tienen duras, pues como unas cosas de aluminio, y estaba cubierta su casa y todo. Pero digamos que yo veía como una sombra que estaba posada al lado de la camioneta. Entonces yo veía una sombra grandota y pues como yo estaba chaparrito veía como si fuera un adulto. Y pues que me hablaba, no, pero no debes de estar a estas horas de la noche aquí afuera, tienes que meterte. Y yo, es que no me gusta estar solo en mi casa porque pues mi mamá se fue y pues me siento solito. Y le dije, pero, ¿y va a salir su hijo? Le dije, porque pues yo pensé que estaba su amiguito, para que juegue conmigo, le decía. Y me dice, no, es que tú no debes de estar aquí, tú debes de meterte a tu casa. Y le dije, es que no está, pero puedo ir con mi amigo que tiene aquí que yo le dije el nombre de mi amiguito que estaba en la esquina, ya no me acuerdo ahorita, ¿no? Pero porque estaba la luz y le dije, voy a ir a verlo, a ver si está. Y me dice, bueno, pues ándale, ve, pero ve con cuidado. Y le dije, sí, y le volvió a mencionar el nombre de mi amiguito y ya no me contestó. Y como que esperando que yo me fuera. Entonces, yo iba caminando entre las piedritas y todo ahí, me fui caminando hacia donde estaba mi amigo y fui volteando a ver al señor, ¿no? O sea, como que saludándole, siguiendo. Y cuando toqué la puerta ya para que saliera mi amigo, volteo y ya no estaba la sombra. Ya había desaparecido y yo como que... o sea, pues yo dije, ya se metió y todo, ¿no? En mi inocencia. Sale mi amigo, me dice, ¿qué haces aquí? Tú, pues, todo. Y le digo, no, pues salió mi mamá y todo, no sé si me puede quedar a dormir contigo. Y me dice, sí, y pues como era un amigo mayor, como de mi edad podría decirse, y se llevaba mucho con mi tío joven en ese entonces, pues ya le contó a mi tío, le llamó que estaba afuera, y resulta de que mi mamá me estaba buscando y había llamado a la policía y todo, porque pues no estaba su hijo, y mi mamá, toda paniqueada, ¿no? Y yo me acuerdo que me dormí y todo, y ya despierto, y mi mamá estaba llorando como, no, mi hijo, todo, que estaba Buenas aquí en la casa de... Él andaba mimido allá en otra casa. Y ya estaba viviendo en esa casa.
Y ya pues yo más adelante, ¿no? Le cuento a mi mamá y todo, y pues mi mamá no se la cree todavía, y ya se los había contado a ella, pero todavía no se la creía, y ya ahorita que recapacito ya de grande y que veo eso, diría que no fue como algo como diabólico, algo así, algo de ese estilo, ¿no? Diría de que fue algo, no fue algo malo, sino que fue como algo bueno, que pues me estaba cuidando, quién sabe, o que me ayudó, porque bien en eso, pues me pude haber ido al monte, o me pude haber ido del otro lado, ¿no? O te hubieran llevado no sé a dónde. Ajá, Si hubieran sido hubieran alguien robado. malo, lo hubieran secuestrado. O hubiera sido algo malo un señor en eso, pero pues no, o sea, digamos que me ayudó y me cuidó. Y pues ese es como el mío, no sé si tienen otro ahí. ¿Yo? Sí. Bueno, no es tan... pero pues para mi edad creo que pues sí, estaba en la primaria en Tabasco. Y pues cuando yo recién llegué, pues me hice amiguitos, ¿no? No, y me hicieron... No sé, me acuerdo que estaban los salones y había una parte de atrás y ahí nos sentábamos. Y no, me decían, no, es que aquí antes era un cementerio. De hecho, en lo que estamos es una tumba de un niñito. Y yo así como que... No, los cementerios son para que entierren. Pues yo no sabía que así, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en clases, y ya había pasado el receso y yo quería, yo como siempre queriendo ir al baño, ¿no? Y ya yo fui al baño, pero todos estaban en sus clases, no había nadie. Y el baño, como era esas escuelitas casi como antiguitas, viejitas, el baño estaba muy lejos, tenías que pasar un pasillito y quedaba casi la barda y atrás había como puro monte, y ya estaba muy retirado de los salones. Y yo fui al baño y ya, pero no había nadie porque yo, o sea, se ven los piecitos de esos luego donde sobran, que si hay personas, y no, salí y para lavarse las manos estaba afuera y yo me estaba lavando las manos ya, y cuando escucho que cierran una puerta de un baño, y yo, pero qué hora entró, y yo todavía sí me acuerdo que me asomé y me iba a ver, me agaché para ver si había alguien, y no había nadie, y yo así como que, pues yo escuché cuando cerraron, y luego yo dije, el viento. Me estaba lavando las manitos otra vez y cuando escucho que se ríen, y yo, ¿dónde estás? Y yo así, ¿dónde estás? Y ya me vuelvo a asomar y no hay nadie. Y había una ventanita que, no sé quién pone una ventana igual del otro lado del monte, estaba abierta, y cuando yo entré estaba cerrada y es como que, ya lo que hice fue, sí me espanté, estaba chiquita y, o sea, yo nunca había pasado algo así y ya lo que hice fue que me fui y ya nunca volví a ese baño porque es que me daba miedo. Nunca volví a entrar al baño. De hecho, nunca volví a entrar al baño. Pues creo que esas son las experiencias que tenemos por el momento. Si ustedes tienen, ya se viene pues la semana halloweenesca, entonces envíenos igual sus experiencias, ya sea que conozcan o las que sientan más fuertes para que podamos comentarlo en y pues ahorita vamos a mandar unos saluditos. Yay.